Bienvenido de nuevo. Nos acompaña el profesor Jeffrey Sachs para hablar sobre cómo la guerra en Irán podría estar saliéndose de control y también sobre cómo podría ser posible ponerle fin. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente desde Malasia. Encantado de estar contigo, Glenn, como siempre. Así que Israel tiene lo que a menudo se denomina la opción Sansón, es decir, se considera un último recurso. Si Israel se enfrenta a una amenaza existencial, podría utilizar armas nucleares contra sus enemigos. Esto es peligroso porque Estados Unidos e Israel parecen estar agotando sus arsenales, incluidos sus interceptores. La situación no solo se está deteriorando, sino que está escalando muy rápidamente. Vi que el periódico israelí Haaretz informó que uno de los principales asesores de Trump, David Sachs, advirtió que Israel podría ser destruido y que en esas condiciones Israel podría usar armas nucleares contra Irán. Así que me preguntaba, ¿cómo evalúas esta espiral de escalada y la posibilidad de que realmente desemboque en una guerra nuclear? Sí, David Sachs, sin relación conmigo, por cierto, pero amigo mío, dijo hace un par de días que Trump debería declarar la victoria e irse a casa. Hablaba esencialmente como asesor de Trump. Es el zar de la IA en la Casa Blanca, asesorando sobre políticas digitales y de inteligencia artificial, y es un observador influyente. No estaba prediciendo una guerra nuclear, ni decía que estuviéramos en ese punto. Pero lo que decía es que, si esto continúa, será terrible. Básicamente le estaba diciendo a su jefe, Donald Trump, vete a casa. Ese era el mensaje, simplemente pon fin a esto. Es un desastre, pero llámalo victoria. Trump lo hace fácilmente. Pero no sigas adelante con esto. Está conduciendo a resultados cada vez peores por las razones que mencionaste. En el plano económico, el riesgo de una calamidad global está creciendo día a día. Por mucho que intenten calmar los mercados o hablar de liberar reservas de emergencia de las reservas estratégicas de petróleo. El hecho es que la gente sabe hacer cuentas. El estrecho de Hormuz está cerrado. La liberación de 400 millones de barriles de petróleo, que fue lo que se anunció, equivale aproximadamente a 20 días de flujo normal a través del estrecho de Hormuz. En realidad, no es muy impresionante, teniendo en cuenta que parece que podría tratarse de una crisis y un desastre largos y mortales, no solo porque el estrecho está cerrado, sino porque la producción de petróleo y gas se está deteniendo y las instalaciones físicas una tras otra están siendo destruidas ahora mismo en el fuego cruzado entre Estados Unidos e Irán. Y por eso David Sachs aconsejó al presidente al que sirve, simplemente detente y vete a casa. Como Trump vive en un mundo delirante desde el principio, puede declarar la victoria. Puede decir lo maravilloso que es todo. Mira a cuánta gente hemos asesinado. Mira cuántos líderes hemos matado. Mira cuánta infraestructura hemos destruido. Recuerda el verano pasado. Él declaró la victoria y se fue a casa. Por supuesto, ya entonces era absurdo. Pero esta es la opción. Lo que decía David Sachs es que eso en realidad también es la mejor garantía de seguridad para Israel. No solo es lo correcto desde el punto de vista de la economía mundial, lo correcto desde el punto de vista de la seguridad de Estados Unidos, sino también lo que mantendría a Israel más seguro. En otras palabras, esta guerra no beneficia a nadie. Es una pérdida total para todos, una pérdida para Israel, una pérdida para Estados Unidos y una pérdida para el resto del mundo, especialmente, por supuesto, para Irán y los países del Golfo. Hablé un poco con David Sachs por correo electrónico. He estado intentando que participe en el programa. Parece un buen tipo. Pero también pensaba que si Estados Unidos realmente da un paso más y ataca la isla de Karg, e Irán responde contra las instalaciones energéticas de los estados del Golfo,
Ya no importa mucho si el estrecho de Hormuz sigue abierto, si todo está en llamas y destruido. Y por supuesto, va a llevar mucho más de 20 días. También pensé lo mismo sobre la apertura de las reservas estratégicas. No transmite mucha confianza cuando uno está dispuesto a agotarlas hasta ese punto. Pero tú, junto con tu colega Sybil Farris, escribiste sobre los 5 pasos que Trump podría dar para poner fin a esta guerra. Básicamente, la vía de salida que defendía David Sachs. Así que, si Trump lo lee, o te llama, o escucha este podcast, ¿cuáles son esos 5 pasos que le aconsejarías? Bueno, por un lado no va a llamar. Quizá David Sachs lo lea. Si pudiera intervenir muy rápido, en un momento dado, antes de que lo eligieran, en realidad publicó en Twitter un video tuyo hablando sobre Oriente Medio. Así que bueno, me alegra que escuche a la razón, pero lo siento por, ya sabes. Ese fue un video que advertía sobre Netanyahu. Dije, ese es un tipo muy oscuro. Utilicé un lenguaje un poco menos moderado, pero dije que esto era un gran problema, y Trump lo tuiteó en ese momento. Un misterio. Pero resultó que lo que dije era absolutamente cierto, que no solo Netanyahu es el señor del genocidio, sino que ahora está incendiando todo Oriente Medio, y pronto el mundo entero va a entender que Israel creó nuestra crisis económica global. Este tipo de enfoque no va a ser bueno para la seguridad de Israel. Así que sí, el señor Trump lo tuiteó. Tal vez pueda escuchar a alguien que le diga, recorta tus pérdidas, decláralas una victoria a tu manera. Ese es tu asunto. Pero no nos arrastres al desastre. Ese es el punto. Ahora bien, lo que mi colega Sybil Farris y yo recomendamos es un verdadero fin del conflicto en Oriente Medio, porque decimos que hay partes interconectadas. Probablemente no sucederá y lo subrayamos en el artículo. No somos optimistas ingenuos. Simplemente decimos que la manera de lograr la paz es reconociendo los intereses de seguridad de todos. Ese es también el punto respecto a Ucrania. Como los intereses de seguridad de Rusia nunca se reconocen, no hay paz. Lo mismo ocurre en Oriente Medio. Si quieres la paz, que la mayoría de la gente normal del mundo, diría que toda la gente normal del mundo desea, entonces reconoces los intereses de seguridad de todos. ¿Cuáles son los intereses de seguridad de Irán? No ser bombardeado repetidamente por Israel y Estados Unidos, y no tener a Netanyahu diciendo durante 30 años, derrocada a ese gobierno. Es así de simple. Estados Unidos e Israel deben detener su descarada, flagrante e ilegal agresión armada contra Irán. Ni siquiera se trata de un ataque preventivo, porque Irán no estaba atacando a nadie. Esto es simplemente una agresión descarada y desnuda, y constituye una clara violación del derecho internacional. Ese era el primer punto. El segundo punto. Trump dice todos los días, tengo que impedir que Irán obtenga un arma nuclear. No sé si es tan ignorante que no entiende lo que está haciendo, o si es un juego, pero el hecho simple es que existía tal acuerdo, y usted, señor Trump, lo rompió. Por supuesto, ese fue el plan de acción integral conjunto, negociado en 2015 entre Irán y los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, no solo Estados Unidos, sino también Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania, y posteriormente ratificado por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU. Su esencia era reforzar el mandato religioso del líder supremo de que Irán no perseguiría un arma nuclear, porque el líder supremo afirmó que esto iba en contra de su fe. Así que Irán se sometió a una estricta inspección y cumplió el acuerdo. Fue Estados Unidos quien lo rompió, Trump, en 2018. No sé si lo recuerda. El hombre en apariencia no recuerda nada, no aprende nada, no sabe nada. Pero realmente no sé si él recuerda que rompió el acuerdo que logró, exactamente lo que dijo. Tal vez pueda recordar que los iraníes dijeron de nuevo el año pasado y este año que no quieren un arma nuclear. Quieren tener un acuerdo negociado.
Quieren estar bajo la supervisión de la ONU. Quizá, aunque lo dudo, podría encontrar a un asistente que le informe de lo que dijo el mediador omaní el día antes de que mataran a toda la cúpula, que fue: hemos hecho grandes progresos y vamos a la siguiente ronda de negociaciones en Viena, porque los iraníes no quieren un arma nuclear. Y este es el segundo punto. Sí, ni siquiera es difícil, señor Trump. Nunca ha sido el problema con Netanyahu. No se trata de armas nucleares. Se trata de derrocar al gobierno iraní. Ese siempre ha sido su sueño. El tercer punto es abrir el estrecho de Hormuz, y eso no pasa por Trump mismo, lamentablemente, patéticamente exigiendo: OTAN, haz esto, China, haz esto, para sacarlo del increíble lío que él y Netanyahu han creado para el mundo. Es algo que el Consejo de Cooperación del Golfo, es decir, los países de la península arábiga y de Irán, deben resolver bilateralmente. Lo que se necesita es que los países del Golfo declaren que asumen la soberanía sobre las bases militares en su territorio y que esas bases nunca se permitirán ser utilizadas en actos de agresión contra Irán. Así es como se puede volver a abrir el estrecho de Hormuz. Los países del Golfo por un lado, Irán por el otro, todos países islámicos, todos parte de la Organización de Cooperación Islámica. De hecho, tanto los Emiratos Árabes Unidos como Irán forman parte de los países BRICS. Ni siquiera les resulta difícil ponerse de acuerdo entre ellos. El error que cometieron los países del Golfo fue entregar su soberanía a Estados Unidos, como si eso fuera algún tipo de protección para ellos. Pero lo que deberían hacer ahora, al ver que no hay protección en tener esas bases, es reafirmar la soberanía sobre las bases en sus países y llegar a un acuerdo con Irán. El estrecho se abrirá y esas bases nunca se utilizarán contra Irán. El cuarto pilar es el que resulta tan evidente, pero también el que en realidad ha sido la causa de todas las guerras de los últimos 30 años. Y es que Israel debe volver a sus fronteras del 4 de junio de 1967, de modo que se cree un Estado de Palestina en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente. Y esto es lo que Israel ha intentado bloquear yendo a la guerra una y otra vez. Este es el punto fundamental de todas esas guerras, incluida esta. ¿Por qué Netanyahu ha soñado durante 40 años con derrocar al régimen iraní? ¿Por qué ha participado en todas las guerras de Oriente Medio? Porque su doctrina es que Israel controlará toda Palestina y con algunos de sus socios más fanáticos, incluso más, parte de Siria, parte del Líbano, parte de quién sabe qué. Según el embajador estadounidense Mike Huckabee, que es otro componente de este desastre, Israel tiene derecho a toda la tierra desde el Nilo hasta el Éufrates, dice el embajador Huckabee. Bien, pues la razón de todas estas guerras, desde el punto de vista israelí, es que han dicho que nunca habrá un Estado palestino. Los mataremos, los expulsaremos. Gobernaremos sobre ellos en un estado de apartheid, pero nunca habrá un Estado de Palestina, y cualquier gobierno en esta región que apoye a los palestinos lo derrocaremos. Esa es la llamada doctrina de ruptura limpia de Netanyahu, que lleva en vigor 30 años. Así que el cuarto pilar es un Estado de Palestina junto al Estado de Israel. ¿Y sabes qué? Israel no tiene derecho de veto sobre eso. La razón por la que no sucede es Estados Unidos, y solo Estados Unidos. Esto se votó en el Consejo de Seguridad el año pasado y el anterior, y Estados Unidos lo bloqueó. Es sencillo. La gente debería entenderlo. Casi todos los países del mundo dicen, por supuesto, que debería haber un Estado de Palestina junto al Estado de Israel. Pero Estados Unidos utiliza su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquearlo. Ese es el cuarto pilar. Basta ya de esto. Este es el punto más básico. Israel se volvió increíblemente codicioso, o increíblemente fanático, según de quién hablemos exactamente, al decir, queremos el 100% de la tierra.
¿Sabes de qué estamos hablando cuando hablamos de esta Palestina ahora? Es el 22% de lo que fue la Palestina del mandato británico. Israel dice que no, que ni siquiera el 22% para lo que constituye la mitad de la población. Ni siquiera el 22%. Exigimos todo. Por eso estamos en una guerra sin fin. Así que ese es el cuarto punto. Y el quinto punto es que con un Estado de Palestina establecido y acogido en las Naciones Unidas como el miembro número 194, Hamás, Hezbollah y cualquier otro grupo militante serán desarmados. Se desarmarán porque toda la región insistirá en que lo hagan y también el Consejo de Seguridad de la ONU. Y se desarmarán porque se creará el Estado de Palestina, y así es como se logra la paz. Entonces, ¿qué lo bloquea? Lo que lo bloquea es una coalición de supremacismo israelí, apartheid israelí y violencia israelí que se remonta a Netanyahu y su partido, el Likud, que en su carta fundacional de 1977 afirma que todo el territorio, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, estará bajo soberanía israelí. Por eso, todas estas guerras en la región han estallado, porque ese hecho básico va en contra de todos los estándares del derecho internacional y la decencia. Los países han apoyado la causa palestina, y por ello Netanyahu y Estados Unidos han ido a la guerra para derrocar a los gobiernos que han apoyado la causa palestina. Me gusta este plan de 5 pasos, pero también me gusta tu enfoque en la seguridad indivisible, porque creo que eso va al corazón de lo que se necesita. Los estados compiten por la seguridad, y las armas de un estado suelen ser, la seguridad de uno es la inseguridad de otro. Así que hay 2 maneras de producir seguridad. O bien, tienes seguridad indivisible, donde elevamos nuestra seguridad común. En otras palabras, no te apunto con un arma para tener más seguridad para mí, o puedes perseguir la paz hegemónica. En ese caso, no te importa la seguridad indivisible. Tienes un poder que domina hasta tal punto que nadie puede ni soñar con desafiarlo. Creo que esta es la fuente de la guerra de Irán, pero también de la guerra de Ucrania. Si simplemente aceptamos que la era hegemónica ha terminado, de hecho, la distribución del poder ha cambiado, entonces tendríamos que restablecer esencialmente el principio de seguridad indivisible. De lo contrario, si se quiere una paz hegemónica de nuevo, como en los años 90, hay que restaurarla. Eso significa derrotar a Rusia, derrotar a Irán, derrotar a China. Y ya sabes, yo incluiría el clean break de Israel en esto, porque cuando surgió en 1996, formaba parte de la era hegemónica, es decir, abandonar la diplomacia y el compromiso. En su lugar, ir a por todo, porque se cuenta con una fuerza militar abrumadora que lo respalda. Exactamente. Y esa es la ilusión, creer que existe una fuerza tan abrumadora. Es inmoral. Eso es otra cuestión. Pero resulta desastroso mantener tales ilusiones. Estados Unidos mantuvo esas ilusiones en Ucrania, porque debemos recordar que la guerra de Ucrania comenzó con el intento de Estados Unidos de afirmar su hegemonía sobre ese país. Zbigniew Brzezinski lo dejó claro, era la doctrina de los neoconservadores. Vamos a expandir la OTAN donde queramos, hasta las fronteras de Rusia rodeando a Rusia, en Georgia, en el Cáucaso Sur, en Ucrania, alrededor del Mar Negro. Ese es nuestro asunto. Somos la superpotencia. Bueno, Rusia tenía otras ideas al respecto. Pero de ahí surgió esa guerra porque a nadie le importó escuchar las preocupaciones de seguridad de Rusia. Y eso sigue siendo cierto hoy en día. Es como chocar contra un muro en blanco, intentar decirle a cualquier líder europeo que Rusia tiene preocupaciones legítimas de seguridad. Bien, y ahora en Oriente Medio es exactamente como dices. Netanyahu pensó, tengo el plan fácil, no tengo que hacer concesiones en nada. Ganamos porque tenemos a Estados Unidos. Hay grabaciones famosas de Netanyahu diciendo, ni siquiera estoy seguro de a quién se dirige. Controlamos el Senado,
controlamos el Congreso, podemos conseguir que Estados Unidos haga lo que queramos. La verdad es que nuestra propia CIA y el ejército también tienen sus delirios. Ven la hegemonía de Israel en Oriente Medio como algo perfectamente aceptable porque forma parte de la hegemonía global de Estados Unidos. Lo que está ocurriendo ahora, en parte, es que Trump piensa, voy a acaparar todas las exportaciones de petróleo, incluida Venezuela. Voy a exigir que México se comporte. Voy a apoderarme de las Américas, como él ha explicado. Voy a apoderarme de Oriente Medio. Voy a cortar el suministro de petróleo ruso mediante sanciones. Voy a decidir quién obtiene energía en este mundo. Pues bien, este es el pensamiento de un loco. Conduce al desastre global, pero es exactamente esa idea hegemónica. No tengo que tratar con nadie. No tenemos que hablar con Irán, solo tenemos que matarlos. Eso es todo. Y eso es lo que creen que están haciendo ahora mismo. No solo es un asesinato, sino que ni siquiera sirve para lograr tu propia seguridad. Israel está en mucho mayor riesgo que nunca por esto. Y lo mismo ocurre con Estados Unidos. En mayor riesgo porque nuestro riesgo es la guerra nuclear. Y seguimos empujando al mundo cada vez más cerca de una guerra nuclear con estas acciones, al no respetar, ni siquiera en la discusión, los intereses de seguridad de la otra parte. Es lo mismo en Taiwán. Decimos que vamos a enviar armas a Taiwán como nos plazca. China dice, disculpe, Taiwán es parte de China. No envíen armas por su cuenta. Para nosotros eso es una línea roja. Estados Unidos, lleno de la idiotez y la temeridad que lo caracterizan, dice, no tenemos que escucharlos. Es asunto nuestro. Somos los Estados Unidos de América. Y por cierto, no es solo Trump, también son la CIA, los comités de servicios armados del Congreso, los contratistas de armamento y Silicon Valley. Todos comparten esta ilusión de que no tenemos que tener en cuenta las preocupaciones de nadie más. Y eso es lo que nos está llevando al desastre. Esta es nuestra última pregunta. ¿Cómo se explica que se haya subestimado a Irán? Has trabajado con muchos líderes estatales de todo el mundo y has visto cómo piensan estratégicamente. ¿Cuáles son sus consideraciones? ¿Cómo es posible que tengamos informes que sugieren que Trump descartó la posibilidad de que Irán cerrara el estrecho de Hormuz, algo que debería haber sido lo más previsible, o los ataques a bases estadounidenses? Parece que subestimaron las armas de las que dispone Irán, o creyeron que matar a Jamenei haría colapsar al gobierno y que la gente saldría a las calles ondeando banderas estadounidenses. Y ahora existe la suposición de que las amenazas harán que Irán capitule, aunque el país se encuentra en una lucha existencial. Me pregunto, ¿cómo pudieron equivocarse tanto? ¿Es simplemente arrogancia o una desconexión con la comunidad de inteligencia? No he visto algo así en guerras anteriores. Siempre ha habido errores, pero esto parece muy diferente. Bueno, recuerda la guerra de Irak, por ejemplo. Todo, absolutamente todo, salió mal. Cada predicción sobre el paseo militar que íbamos a tener, sobre cómo llegaría la democracia y así sucesivamente. Hubo una entrevista interesante en 2004, creo que fue un periodista de la revista Time, si no recuerdo mal, con un funcionario de la Casa Blanca, quizá Karl Rove, aunque no estoy del todo seguro. Le preguntaron sobre la realidad de la situación, y la respuesta de Askar Sapur fue, perdón, nosotros creamos nuestra propia realidad. Y ese es parte del problema. Cuando estás y arrogante, simplemente piensas, lo haremos funcionar. Trump no sabía qué iba a hacer después de la primera hora, pero no dijo nada. Ya lo haremos funcionar. Es pura improvisación. Por supuesto, la verdadera lección es que todo esto son desastres. Se dice que Estados Unidos tardó 20 años en pasar del régimen talibán en Afganistán al régimen talibán en Afganistán. Así que fue un esfuerzo de 20 años. Y se le atribuye a Trump que solo tardó 9 días en pasar de Khamenei a Khamenei. Esa es la eficiencia estadounidense. En otras palabras, no estamos logrando nada. Estamos dando vueltas en círculos,
matando a mucha gente, gastando mucho dinero. Quizá ese sea parte del objetivo porque quieren gastar mucho dinero. Eso supone beneficios para algunos y pérdidas para todos los demás. Pero creo que el punto principal es que ahora mismo ni siquiera tenemos un proceso en el aparato de seguridad. La capacidad de Estados Unidos por planificar un IS-4 se ha derrumbado. Estamos simplemente en modo de improvisación. Tenemos un presidente psicológicamente inestable, tenemos un proceso constitucional que ha terminado porque el Congreso se niega a usar su autoridad y responsabilidad constitucionales. Y puedo decirte que en todos los ámbitos que conozco, no hay pensamiento alguno, no hay informes, ni estudios, ni un examen cuidadoso, ni revisión. Es improvisación, es dar palos de ciego. Así que, francamente, nada de esto me sorprende. Ni siquiera tenemos procesos mínimos de reflexión. Tenemos un presidente que simplemente se inventa las cosas sobre la marcha y acabamos con todo falso y luego con desesperación. Oh, la OTAN tiene que venir en nuestra ayuda. Incluso China, que fue el objetivo de gran parte de esto, tiene que venir en nuestra ayuda. ¿Dónde están nuestros amigos?, dice Donald Trump. Dios mío, un niño de 5 años mostraría más autoconciencia y responsabilidad, francamente. Sí, y estoy pensando que, con todos los asesores religiosos que van a su despacho, debería haber sabido que el orgullo precede a la caída, o que Dios se opone a la arrogancia. Pero parece que tiene otros asesores religiosos. En fin, ya es tarde allí en Kuala Lumpur, así que muchas gracias por tomarte el tiempo. Por supuesto, un placer estar contigo. Nos vemos, gracias.